Revelaciones bíblicas increíbles. El plan divino de transformación en Israel cumplido hoy. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el pueblo hebreo clama a Yahvé en su dolor, atormentado bajo el yugo de Faraón en Egipto. En esta época de oscuridad y desesperación, un hombre se encontraba lejos de las opresivas tierras de sus ancestros. Moisés, hijo de hebreos, había sido por destino adoptado y crecido entre lujos en la corte egipcia, pero su corazón anhelaba siempre la libertad de su pueblo. En el desierto de Madián, mientras pastoreaba el rebaño de su suegro, la rutina de su vida cambiaría para siempre. Una brisa suave acariciaba la tierra árida mientras el sol comenzaba a ocultarse. De repente, un destello resplandeciente atrapó su mirada. Móvil se acercó y allí estaba, en la soledad del desierto, una zarza ardiente, consumida por llamas que no consumían. Moisés se detuvo, asombrado, y en ese instante la voz de Dios resonó como trueno en las colinas de la montaña. «Moisés, Moisés», llamó el Señor. Él, temblando de miedo y reverencia, se detuvo, sintiendo el poder del Altísimo envolviéndolo. La majestuosidad de Yahvé se hizo presente, y así Dios proclamó: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios». Cada palabra, un eco profundo de mandatos celestiales, hizo latir el corazón de Moisés con la urgencia del llamado divino. Envuelto en temor, su voz titubeante emergió: «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?». En este momento crucial, Moisés fue testigo de su humanidad y vulnerabilidad. Al igual que muchos, dudó de su capacidad para cumplir con el llamado de Dios. Pero el Señor, en su infinita misericordia, respondió con firmeza: «Yo estaré contigo». Y le reveló su nombre: «Yo soy el que soy». Con la promesa de la presencia divina respaldándolo, Moisés sintió cómo el peso de su duda comenzaba a desvanecerse. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La batalla espiritual comenzaba. Con arduo corazón, Moisés fue al Faraón solo para encontrar la puerta del orgullo cerrada. Faraón, arraigado en su obstinación y fervor hacia los dioses egipcios, se enfrentaría al poder de Yahvé. Las plagas cayeron sobre Egipto: agua convertida en sangre, ranas, piojos y moscas, cada una revelando la debilidad de los ídolos y la soberanía del Dios de Israel. El momento culminante llegó con la última plaga, la muerte de los primogénitos en Egipto. Moisés, aferrándose a la promesa de Dios, llevó al pueblo hebreo a ungir sus puertas con la sangre del Cordero, signando su fe en el pacto divino. Esa noche, el llanto en Egipto resonó como un lamento desgarrador, mientras simultáneamente el grito de libertad brotaba de los hogares de Israel. Finalmente, cuando Moisés lideró a su pueblo a través del mar que se abrió como un camino de esperanza, el eco del poder de Dios resonó. El camino hacia la tierra prometida se extendía ante ellos, recordándoles que la liberación ya era una realidad tangible y profunda. La historia de Moisés apenas comenzaba, pero la liberación de un pueblo marcaría un legado eterno. ¿Qué pruebas se enfrentarían? ¿Qué nuevos desafíos surgirían? La creación del pacto y el sacrificio que había traído la cobertura y la transformación, ahora y para siempre, sería la promesa de su fiel Dios. La historia del pueblo hebreo y del poder de Yahvé continúa tejiendo un hilo de esperanza en medio de la oscuridad. Y Moisés y los hijos de Israel avanzaron por el desierto, sus corazones palpitando con la promesa de un nuevo futuro.
El aire estaba impregnado de esperanza, pero también de incertidumbre. Se hallaban lejos de la opresión y aún así no podían despojarse de la sombra de lo que habían dejado atrás. La travesía hacia la tierra prometida les aguardaba, pero el camino sería desafiante y lleno de pruebas, pues el desierto demandaba paciencia y fe. La imagen de la zarza ardiente continuaba viva en la mente de Moisés. Aquel encuentro transformador no solo había avivado su espíritu, sino que también había encendido en él una llama de liderazgo, un propósito divino que ahora debía realizar. Los israelitas, a su vez, estaban llenos de preguntas, de dudas y ansiosos por comprender lo que estaba por venir. La voz de Moisés resonó en el campamento. El Señor nos ha prometido que seremos un gran pueblo, no temáis, pues Él va delante de nosotros. Con estas palabras se repartió el maná, alimento del cielo que brotaba cada mañana, prueba de que Dios estaba con ellos. Sin embargo, algunos comenzaron a murmurar y extrañar la carne y las cebollas de Egipto. Su fe flaqueó y en lugar de mirar hacia el futuro glorioso, sus corazones anhelaban regresar a la esclavitud. Pero el Señor, lleno de misericordia, escuchó el clamor de su pueblo y unió sus corazones en la búsqueda de libertad. Días se volvieron semanas, y el desierto, con sus paisajes infinitos y su calor sofocante, probaba la fe de los hebreos. En la ladera del monte Sinaí, mientras Moisés subía en busca de sabiduría divina, la nube oscura de la desconfianza cubría al pueblo. Sin su guía, comenzaron a temer, y en su ansiedad forjaron ídolos, buscando algo tangible. En lo profundo del corazón, el eco de sus cadenas aún resonaban. ¿Qué hemos hecho?, se preguntó uno de los ancianos. ¿Hemos olvidado el poder de nuestro Dios? En ese instante, una voz atronadora descendió desde la cima del monte, como un estruendo de truenos. Era el sonido de la gloria de Yahvé, quien decía a Moisés: «Desciende, porque tu pueblo ha corrompido su camino. Ellos han hecho un becerro de oro». El corazón de Moisés se estremeció. Con fervor suplicó: «Señor, perdona a este pueblo, porque si no lo haces, borra mi nombre del libro que has escrito». De nuevo se puso de manifiesto la intercesión divina, y así el Señor mostró su misericordia, pero también su justicia. Moisés descendió con las tablas del pacto, conteniendo la ley que guiaría a Israel, un signo del compromiso entre Dios y su pueblo. Mientras los ojos de los hebreos se abrían ante el conocimiento del camino de Yahvé, la primera de las leyes fue declarada: «Yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Así, Dios afirmaba su soberanía y amor, estableciendo normas que no solo debían seguir, sino que también eran un anhelo de su corazón para un pueblo redimido. La fidelidad de Dios ya se manifestaba entre su pueblo, pero los peligros no habían hecho más que comenzar. En su vagar por el desierto, tendrían que aprender a enfrentar a los enemigos y mantener su fe intacta. La victoria sobre Amalek fue una prueba de que el Señor marchaba con ellos. Con manos levantadas, Moisés intercedió y el pueblo prevaleció. En cada victoria y en cada caída, las enseñanzas se entrelazaban con el legado, construyendo no solo un camino hacia la tierra prometida, sino también una relación única con su Creador. Y así, mientras avanzaban hacia el destino prometido, se alzaba ante ellos un día glorioso que marcaría no solo su historia, sino también el futuro de la humanidad. Todo era parte de un plan divino mayor, que no solo liberaría a un pueblo, sino que también prepararía el camino para la redención de todos los pueblos. ¿Qué más estaría por revelarse? ¿Cómo seguiría el destino de Israel en el plan soberano de Dios? Las páginas de la historia estaban a punto de volverse, acercándose a un giro sorprendente que cambiaría el curso del desenlace divino. Y sucedió que después de la victoria sobre Amalek, el pueblo de Israel continuó su camino a través del desierto, donde el sol se alzaba como un testigo de sus luchas y esperanzas.
Cada paso era un rastro marcado por la memoria, y cada día traía consigo nuevas lecciones a medida que sus corazones se encontraban en un proceso de formación y madurez en su fe. Mientras caminaban, llegaron a un lugar llamado Refidim, y allí no había agua para que el pueblo bebiera. La inquietud comenzó a filtrar entre las filas de los israelitas. ¿Por qué nos trajiste de Egipto para morir de sed en este desierto?, clamaban. El eco de los murmullos resonó como una tormenta inquietante. Moisés, sintiendo el peso de la responsabilidad, comenzó a clamar con voz de estremecimiento. La angustia del pueblo se dirigió a Dios en oración, buscando dirección. Señor, ¿qué haré con este pueblo? Casi están listos para apedrearme. El Señor respondió a Moisés: Ve delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Lleva en tu mano la vara con la que golpeaste el río, y ve, yo estaré de pie delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña, y de ella saldrá agua, para que el pueblo beba. Confiando en la palabra del Señor, Moisés obedeció. Congregó a los ancianos y juntos se presentaron ante la peña. Tras un fuerte golpe con la vara, el agua brotó. Las fuentes vivas dieron vida a los secos, y el pueblo se sació. Aquel milagro no solo restauró su cuerpo, sino que les recordaba constantemente la fidelidad de un Dios que nunca los abandonaría. Meribá se llamaría aquel lugar, por el reclamo del pueblo y la respuesta del Señor. El tiempo pasó, pero las pruebas no cesaron. La ansiedad y el temor comenzaban a apoderarse del corazón de muchos, por lo que nuevamente Moisés tuvo que interceder y clamar al cielo. Las pruebas se convirtieron en un despertar espiritual, un llamado constante a recordar lo que Dios había hecho ya por ellos. Una noche, mientras el campamento prefería la calma de la oscuridad, el Señor empezó a hablar a Moisés en la intimidad de la tienda de reunión. Yo haré que mi gloria pase delante de ti, y te proclamaré por el nombre de Yahvé. Tendré misericordia de quien yo quiero, y me compadeceré de quien yo quiero. El Señor se había propuesto mostrar a su pueblo no solo su poder, sino también su amor profundo y su deseo de habitar en medio de ellos. Poco después, Moisés fue llamado a subir nuevamente al monte Sinaí. Deseaba conocer más profundamente a Dios, y aquel encuentro fue determinado por el Señor. Yo haré maravillas que no has visto, y te mostraré la tierra de la cual hablé a Abraham, Isaac y Jacob, dijo el Señor. Este fue un momento de gran expectativa. Mientras Moisés aguardaba en la cima del monte, un resplandor de gloria se posó sobre él, y el temor reverente comenzó a llenar su corazón. Las palabras del Creador resonaban sin cesar, revelando el propósito de esa jornada. Estoy estableciendo un pacto contigo y con este pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Sin embargo, el buen pastor pronto comprendería que el camino hacia la tierra prometida no sería sencillo. Un nuevo reto se aproximaba, uno que probaría la fe del pueblo hasta sus mismos cimientos. En su corazón sabía que un enemigo acechaba tras la arena del desierto, un recordatorio de que la lucha por la tierra prometida traería consigo tanto opositores visibles como invisibles. Así, Moisés descendió con una nueva revelación. Las promesas de Dios se estaban grabando en su corazón, mientras un susurro de desafío se extendía entre el pueblo. Aquel viaje no solo era la búsqueda de una tierra, sino un examen de la obediencia y fidelidad que requeriría prepararlos para recibir lo que Dios había prometido. Y cuando las trompetas de la batalla sonaron, el pueblo debía estar listo, no solo para luchar contra los enemigos, sino para enfrentar la guerra interna que muchas veces es más difícil que la carne y la sangre. Mientras el desierto se extendía sin fin, Moisés sabía que esta era una temporada de pruebas y victorias, revelando las profundas verdades del plan soberano de Dios. La travesía estaba por abrir nuevas puertas, el eco de la transformación ya resonaba, y pronto la revelación del destino de Israel se manifestaría en formas aún más gloriosas. ¿Cuál sería el próximo paso del Señor? ¿Cómo habrían de enfrentarse a lo que estaba por venir? La historia se estaba escribiendo, y no solo en sus corazones, sino también en la eternidad. Y sucedió que, tras las palabras y promesas de Dios, el pueblo de Israel continuó su travesía, con el desierto como su hogar temporal y el cielo estrellado sobre sus cabezas. Cada paso que daban resonaba con la prohibición de lo viejo y la promesa de lo nuevo.
Las noches eran momentos de reflexión y las mañanas ocasiones de clamor buscando a su Dios Salvador y Libertador. Mientras avanzaban, una sombra de inquietud empezó a cernirse sobre el pueblo. Se enteraron de que los amalecitas, que habían sido su adversario anteriormente, estaban en las cercanías, y la amenaza se hizo palpable. Moisés, consciente de la creciente tensión, reunió a los líderes del pueblo. «Debemos prepararnos», les dijo, su voz firme pero llena de empatía. «Debemos clamar al Señor, solo Él puede darnos la victoria en esta batalla». En medio de ese escenario, el pueblo enfrentó el dilema de la duda. ¿Por qué ha permitido Dios que enfrentemos de nuevo a nuestros enemigos? Algunos murmuraban. Las palabras de Moisés resonaban entre ellos como un faro en la oscuridad. No debemos temer, porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Así, con corazones inciertos, se dispusieron a enfrentar su destino, como un ejército consagrado a la soberanía de Dios. A la mañana siguiente, Moisés subió a la cima de una colina, con su vara en mano, tomando sumo cuidado de observar el campo de batalla. Mientras levantaba su vara hacia el cielo, la mirada de los israelitas se centró en su figura. Con cada momento que pasaba, la batalla se intensificaba, y la necesidad de un milagro se hacía evidente. Mientras Moisés oraba, sus manos empezaron a cansarse, y cuando su fortaleza flaqueaba y los brazos caían, los amalecitas avanzaban. Entonces Aarón y Hur, viendo la lucha interna de Moisés, acudieron en su ayuda. Con esfuerzo levantaron sus manos hasta que el sol comenzó a descender. En ese acto, las fuerzas de Israel prevalecieron sobre sus enemigos. El pueblo vio cómo se cumplía la palabra de Dios una vez más. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Cuando la batalla concluyó, un grito de alabanza se elevó a los cielos, un recordatorio de que aunque eran un pueblo vulnerable, la fuerza del Creador estaba con ellos. Al caer la noche, Moisés, fiel a su llamado, construyó un altar y lo llamó Yahvé Nisi, lo que significa Jehová es mi bandera. En aquel lugar dio lugar a la memoria divina que selló la victoria de ese día, recordando a Israel que la lucha no solo era contra carne y sangre, sino contra los principados y poderes que atentan contra el plan soberano de Dios. La guerra del Señor será continua contra Amalec de generación en generación, proclamó con voz firme, profetizando futuros encuentros en los caminos de Dios por venir. El corazón de Moisés latía con un nuevo entendimiento de su misión. Él no solo lideraba a un pueblo hacia una tierra prometida, también estaba construyendo un legado de fe en medio de pruebas y conflictos. Los eventos del día habían sido un eco de la lucha que siempre existirá entre el bien y el mal, una preparación para lo que estaba aún por revelarse. De esta manera, la travesía de Israel avanzaba hacia el cumplimiento de promesas, mientras los ecos de la historia resonaban a lo largo del desierto. La pregunta seguía flotando en el aire: ¿qué más revelaría Dios en su tiempo perfecto? Moisés y el pueblo sentían que la verdadera batalla apenas comenzaba y que grandes lecciones estaban por venir. La travesía hacia la tierra prometida no solo sería física, sino un viaje espiritual de transformación. Y aun cuando la sombra de la duda acechaba los corazones, la luz de la gloria de Dios les guiaba. Así, la historia de Israel, tallada en la arena del tiempo, estaba tejiendo un hilo de esperanza. ¿Cuál sería el próximo desafío que enfrentarían? ¿Cómo se glorificaría Dios en su viaje? El resultado del enfrentamiento estaba sellado en el cielo, recordando que cada batalla librada era parte del plan soberano divino que eventualmente llevaría a redención y restauración. Y aconteció que, después de la victoria gloriosa sobre los amalecitas, los corazones de los israelitas estaban encendidos con alabanza. Cada hogar, cada tienda y cada rincón del campamento resonaba con himnos de gratitud. Sin embargo, una sombra de inquietud seguía cerniendo sobre el pueblo, como una nube que podría eclipsar la luz del día. Moisés, que había visto la mano de Dios en la batalla, sabía que esta victoria era solo una parte del plan divino que aún no se había revelado por completo. Al siguiente día, Moisés se dirigió de nuevo a la montaña, buscando la guía de Dios.
Se sentó en una roca cubierta de arena, con la vara en la mano, y oró en su corazón, clamando por entendimiento. «Señor, ¿cuál es nuestro próximo paso?» El silencio resonó con una calma sagrada, pero no tardó en ser interrumpido por la voz del Señor. «Moisés, mi siervo, escucha, debo instruirte para que el pueblo esté preparado. No solo enfrentarán enemigos externos, sino que habrá batallas en su interior». Mientras oraba, un nuevo entendimiento llenó su mente. Tenía que preparar a su pueblo no solo para la lucha física, sino también para la transformación espiritual que los llevaría a la tierra prometida. Pasó días conversando y enseñando a cada tribu, instándoles a unirse en oración y arrepentimiento, recordándoles las palabras de Dios. «Serán un pueblo santo, y yo seré su Dios», les decía, mientras les señalaba la importancia de seguir los mandamientos que Dios les daría. No obstante, en medio de la enseñanza, Moisés percibió que el espíritu de rebelión comenzaba a surgir entre algunos de los israelitas. «¿Por qué tenemos que sufrir en este desierto?», murmuraban algunos, sintiendo el peso de las pruebas. Estas murmuraciones se convirtieron en verdaderas quejas, y el pueblo comenzó a añorar los días de Egipto. Su corazón se tornaba hacia la esclavitud, olvidando el poder de liberación que Dios había mostrado. Moisés, abrumado por la tarea de liderar, volvió a clamar al Señor. «¡Ay de mí! ¿Qué debo hacer con este pueblo que se ha vuelto contra ti?». La respuesta divina fue clara y penetrante. «Debes recordarles la habilidad de mi brazo fuerte y mis promesas eternas. Proclama mis maravillas y diles que con tus ojos verán mi gloria». Así, en un día brillante, Moisés reunió al pueblo en un lugar alto, y sus palabras resonaron como ecos del monte Sinaí. «Escuchad, oh Israel, hoy vuestro Dios les exige que abracen la verdad. No con murmullos, sino con corazones reverentes, sigamos la senda que nos llevará a la senda que nos llevará». Mientras hablaba, el cielo se opacó momentáneamente, y grandes truenos comenzaron a sonar. El pueblo, aterrorizado, miraba hacia Moisés, quien levantó su mano hacia el cielo en señal de paz. «No temáis», dijo, «aún en las tormentas hay un propósito. Dios nos ha reunido para mostrarnos su poder y su misericordia». Al finalizar su discurso, la tierra tembló levemente y un fuego se encendió en la cima de la montaña, recordando al pueblo que el Dios que habían servido era un Dios vivo y que su presencia estaba entre ellos. El milagro de la tormenta fue un aviso divino de que estaban siendo preparados, y en su interior una transformación estaba comenzando a tomar forma. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, el pueblo aún guardaba dudas. ¿Sería suficiente su fe para enfrentar lo que estaba por venir? La verdad se movía en sus corazones como desafío, forjando la relación entre ellos y su Creador. Así, los días pasaron, a medida que el desierto mismo se convertía en un escenario de lecciones divinas, y mientras el eco de sus quejas se desvanecía, emergía una pregunta en el aire: ¿qué más revelaría Dios a través de sus pruebas? El camino hacia la tierra prometida estaba tan lleno de misterios como de promesas. Moisés sabía que el viaje solo estaba comenzando, y que la transformación de su pueblo sería un testimonio del poder de Dios en sus vidas. La historia de Israel seguía escribiéndose en cada paso, cada batalla, debiendo a la soberanía de Dios el cumplimiento de su propósito eterno. Moisés estaba convencido de que, a través del dolor y la lucha, Dios expondría su gloria. «La redención está a la vista», reflexionó, mientras el pueblo seguía su camino dividido entre la esperanza y la inquietud. ¿Cuál será el próximo desafío? ¿Cómo se manifestará el poder de Dios? El tiempo lo diría, y las promesas estaban en el horizonte, esperando autoridad divina para manifestarse. Y aconteció que mientras los israelitas continuaban su marcha por el desierto, la incertidumbre se convirtió en un sentimiento creciente en sus corazones. El asombro de las quejas se cernía como niebla pesada, ahogando los ecos de los himnos de alabanza que antes resonaban. Cada día, mientras el sol se alzaba, la lucha interna se hacía más palpable, más intensa, como lava burbujeante bajo la superficie. Moisés, percibiendo el cambio en el ánimo del pueblo, sintió el peso del liderazgo aplastarlo, y se volvió una vez más hacia el Señor. «Oh Dios, Todopoderoso,
¿cómo puedo guiar a estos hombres y mujeres llenos de dudas? ¿Qué palabras puedes darme para apaciguar sus corazones? Y una vez más, la voz del Señor resonó en su ser. Mi siervo, diles que recuerden las maravillas que han presenciado y que el camino hacia la tierra prometida también está lleno de pruebas que purifican y forjan su carácter. Movido por estas palabras, Moisés convocó a los ancianos de Israel y les dijo: Escuchad, oh pueblo, el Señor ha hablado y nos recuerda su poder. Mirad la nube que nos guía y el maná que desciende del cielo. No debemos olvidar al Dios que sacó a nuestros padres de la esclavitud. Mientras hablaba, las palabras de Moisés encontraban eco en algunas almas que aún ardían en fe. Sin embargo, otros, como un fuego sofocado, resistían. ¿Por qué prolongas nuestro sufrimiento, Moisés?, gritó un hombre de la tribu de Rubén. He visto la gloria de Dios, pero el hambre y la sed me gritan en esta sequía. ¿En verdad nos has sacado para morir en este desierto? La escalofriante murmuración se extendió entre la multitud como vientos gélidos que azotan las llanuras. Fue entonces cuando el Señor, en su gran misericordia, le dijo a Moisés: Ve al pueblo y diles que en su tristeza y en su queja yo estoy ahí. Les proporcionaré lo que necesitan, pero no sin que primero se humillen ante mí y busquen mi rostro. Les daré agua de la roca y maná en el cielo, pero deben aprender la dependencia de su Dios. Entonces Moisés, lleno de la urgencia del mandato divino, se acercó a la roca en medio del campamento. Escuchad, oh Israel, hoy el Señor hará un milagro entre nosotros. De esta roca surgirá agua para saciar nuestra sed. Las miradas se dirigieron hacia él, escépticas pero expectantes. En el instante en que Moisés hería la roca con su vara, las aguas brotaron con el poder de un torrente incontrolado. Un asombro recorrió el pueblo mientras el agua manaba, bañando sus pies en la frescura que solo Dios podría proporcionar. Mira y vive, proclamó Moisés, pues el Dios de nuestra salvación no nos abandonará en nuestra necesidad. Y mientras todos bebían y se regocijaban, una sensación de transformación comenzaba a permear el aire. Las quejas de los israelitas fueron reemplazadas poco a poco por alabanzas. Sin embargo, en lo profundo de sus corazones aún había reticencias y preguntas sin respuesta. Pasaron los días, los israelitas aprendieron a confiar en el suministro diario de maná y las aguas refrescantes, y Moisés continuó recibiendo instrucción del Señor. Un día, mientras clamaba al Santo, el Señor les reveló un nuevo aspecto de su plan. Convéncelos de que deben establecer un pacto conmigo. Diles que me construirán un santuario para que mi presencia esté entre ellos, un testimonio eterno de mi fidelidad. Moisés bajó la montaña, su corazón palpitante con la solemne revelación. Nuestra travesía no es solo por la libertad de la esclavitud, sino para establecer un reino de sacerdotes y un pueblo consagrado. El plan de Dios va mucho más allá de lo que podemos comprender. Así se selló el pacto entre Dios e Israel, un vínculo que perduraría más allá de generaciones. Y mientras Moisés se dirigía a proclamar esto al pueblo, una nueva pregunta comenzó a crecer entre la multitud. ¿Qué otros misterios y promesas nos revelará el Señor en nuestro viaje hacia la tierra prometida? La historia de un pueblo transformándose a través del poder de Dios apenas comenzaba, y Moisés sabía que, a medida que se acercaban a su destino, el cumplimiento de las promesas divinas estaba en la creación, esperando ser desvelado ante ellos. Dios no solo había planeado su salvación, sino los había llamado a una esperanza verdadera, un camino de gloria y redención. Mientras el pueblo de Israel continuaba su jornada, la atmósfera se tornó eléctrica con una mezcla de fe y expectativa. Los ecos de las alabanzas resonaban en el campamento, y los corazones comenzaban a vibrar en unidad, aunque algunos aún albergaban dudas. Moisés, fortalecido por la revelación divina, sabía que el camino hacia el cumplimiento del pacto era tan vital como la travesía misma. Aquel día, mientras el sol descendía lentamente sobre el horizonte, Moisés se dirigió hacia la tienda del encuentro. La presencia del Señor lo envolvió como una nube resplandeciente que emanaba luz y poder.
Señor, suplicó entre susurros reverentes, danos entendimiento y dirección en este momento crucial. El pueblo está ansioso y necesitamos de tu guía para lo que has ordenado. La voz de Dios resonó clara y fuerte. Diles que en este santuario que han de construir, yo moraré entre ellos. Enseñaré mi camino a las naciones. Usaré a Israel como un faro de luz para el mundo, y sus corazones se verán transformados en la adoración que me agrada. Moisés salió de la tienda con el corazón ardiente de propósito. En medio de la multitud, llamó a los ancianos y sacerdotes y les habló con un ímpetu renovado. Escuchad, oh Israel, el Señor nuestro Dios ha prometido habitar entre nosotros. Nos ha llamado a ser un pueblo especial, un reino de sacerdotes para glorificar su nombre. Construyamos ese santuario que nos permitirá acercarnos a Él en la adoración auténtica. Este anuncio provocó un revuelo entre el pueblo. Algunos comenzaron a murmurar, añorando sus días de comodidad en Egipto, mientras que otros se llenaron de un fervor nuevo. ¿Quién nos proveerá para este santuario?, preguntó uno de los que aún luchaban con la fe. ¿No somos un pueblo errante y cansado? Mas no olvidéis las obras del Altísimo, exclamó Moisés con firmeza. Es Él quien nos ha sustentado con maná y ha saciado nuestra sed de la roca. Él proveerá. Reunid lo que tengáis, oro, plata y telas, todo lo que el corazón de cada uno desee entregar al cumplimiento de su voluntad. Las familias comenzaron a compartir lo poco que poseían y la atmósfera se transformó en un bullicioso laborar de generosidad. Las mujeres hilaban y tejían, mientras los hombres reunían materiales de la mejor calidad para el sagrado espacio. La esperanza brillaba en sus ojos, como una luz en medio de la oscuridad del desierto. Los días se convirtieron en semanas y el santuario tomó forma. Moisés, junto a los artesanos elegidos por el mismo Espíritu de Dios, supervisaban cada detalle, cada objeto sagrado que llevaría la presencia del Altísimo. Y harás un tabernáculo de 10 cortinas, instruyó el Señor a Moisés, describiendo cada pieza con precisión divina. Desde el arca del pacto, donde reposaría su gloria, hasta los candeleros que iluminarían la oscuridad. Mientras la obra progresaba, el pueblo fue testigo de la intervención divina. Nuevas provisiones llegaban de lugares insospechados, y el corazón de cada israelita se llenaba de asombro al ver la fidelidad de Dios en cada paso. Sin embargo, en el fondo de muchos corazones aún persistía una inquietud. Una noche, mientras Moisés ascendía a la montaña para recibir más instrucciones del Señor, el cielo se oscureció y una voz como de trueno resonó en la llanura. ¿Estarán listos cuando mi gloria descienda sobre ellos? ¿Cuántos permanecerán fieles en la adoración cuando la prueba venga? Moisés sintió la intensidad del momento. Una nueva revelación aguardaba. Mirando hacia el campamento, sabía que la transformación no era solo externa, también era un llamado a la pureza del alma. El desierto no es solo un camino hacia la tierra prometida, pensó. Es un lugar de purificación en el que Dios está moldeando a su pueblo. Mientras tanto, en el campamento, el murmullo crecía, y las preguntas sobre la lejanía de Moisés hacían mella en la fe de algunos. ¿Dónde está nuestro líder? ¿Lo ha abandonado su Dios?, se quejaban. La fragilidad del corazón humano revelaba que el camino hacia la fe verdadera siempre está lleno de ensayos. Y así, con cada ladrillo del santuario, el pueblo aprendía una lección vital. Dios está con nosotros, susurraban unos a otros, mientras la chispa de la fe comenzaba a hacerse más fuerte. Pero la verdadera prueba de su fidelidad aún estaba por llegar. Mientras Moisés contemplaba la obra y escuchaba la voz del Señor, sabía que el tiempo del desafío era inminente. Pronto, Israel enfrentará la elección que definirá su historia, el futuro del pacto y su destino como el pueblo de Dios. Con la revelación del propósito divino aún flotando en el aire, la expectativa crecía. ¿Cómo responderá el pueblo ante la gloria de Dios que se manifestará en su medio?, se preguntaba Moisés con inquietud.
La historia no había hecho más que comenzar, y el plan soberano de Dios prometía cuestionar la fe y fortalecer los corazones en un camino hacia la redención. La mañana amaneció clara, como si el cielo mismo aguardara la llegada de acontecimientos trascendentales. Mientras los rayos del sol se filtraban por las dunas del desierto, un manto de silencio caía sobre el campamento. Los corazones latían con una mezcla de temor y reverente anticipación. ¿Cómo responderá el pueblo ante la gloria de Dios que se manifestará en su medio? Se preguntaba Moisés con inquietud. La historia no había hecho más que comenzar, y el plan soberano de Dios prometía cuestionar la fe y fortalecer los corazones en un camino hacia la redención. La mañana amaneció clara, como si el cielo mismo aguardara la llegada de acontecimientos trascendentales. Mientras los rayos del sol se filtraban por las dunas del desierto, un manto de silencio caía sobre el campamento. Los corazones latían con una mezcla de temor y reverente anticipación. Moisés, descendiendo de la montaña con las tablas de la ley, sintió el peso de la responsabilidad en sus manos. Había recibido instrucciones precisas de Dios, pero sabía que lo que estaba por venir pondría a prueba a su pueblo de maneras inesperadas. «Escucha, oh Israel», comenzó Moisés con voz firme, llamando la atención de todos los que lo rodeaban. «Hoy, el Señor nos ha revelado su voluntad, y nos ha dado leyes que guiarán nuestros pasos. Y si las seguimos con un corazón sincero, seremos su pueblo, un reino de sacerdotes y una nación consagrada». Las palabras de Moisés fueron recibidas con murmullos de aprobación, aunque algunos rostros mostraban aún duda. ¿Estaría el pueblo realmente dispuesto a vivir según esos mandamientos divinos? Su mente voló hacia las promesas hechas a sus antepasados, y sabía que mantener la fidelidad a Dios era el corazón de su educación espiritual. «Pero el Señor también ha dicho», continuó Moisés, con una voz que resonaba como el sonido de un cuerno en el campamento, «que deben apartarse de todo lo que no agrada a sus ojos. La adoración correcta no solo es un acto exterior, sino que debe brotar de corazones limpios y sinceros». Las palabras de Moisés cortaron el aire con claridad, como un cuchillo tocando la esencia misma de sus almas. Mientras el pueblo se congregaba, un espíritu de duda se coló entre ellos. ¿Por qué nos ha traído Moisés hasta aquí? ¿Acaso no tenemos un Dios que nos cuida? La voz de un israelita emergió, resonando con un eco de incertidumbre. Las quejas comenzaron a crecer, como el murmullo de olas en un mar agitado. Fue entonces que Moisés, sintiendo la carga de esas palabras, levantó su rostro hacia el cielo, buscando la guía del Altísimo. «Señor», clamó al cielo, «muéstrales tu poder y reafirma su fe en ti. Muestra la grandeza de tu gloria entre ellos para que su resistencia se transforme en adoración». En respuesta, la tierra tembló levemente mientras una nube brillante se acercaba desde la montaña. Un murmullo de asombro recorrió al pueblo. Cuando esta sombra divina se detuvo sobre el campamento, un profundo silencio se apoderó de todos. Por unos momentos, cada duda y queja desaparecieron, como las sombras ante la luz del alba. «Soy el Señor, su Dios», resonó la voz que llenó el espacio como un trueno, y no solo los cuerpos, sino también las almas temblaron. «Yo estoy aquí, en medio de ustedes, y este santuario que construyen será un lugar de encuentro, donde revelaré mis caminos y exhibiré mi gloria. Quien se acerque con sinceridad encontrará perdón y redención». El pueblo, deslumbrado, cayó de rodillas en el polvo, sintiendo la inmensidad de aquel momento sagrado. Los corazones endurecidos comenzaron a abrirse, abrazando un renovado compromiso con el pacto de Dios. Era el comienzo de una transformación profunda, un retorno a la fidelidad que solo Dios puede engendrar en el corazón del hombre. Sin embargo, el desafío aún no había terminado. Mientras el pueblo aceptaba su nuevo llamado, el Señor le reveló a Moisés: «Pero saben que la prueba de su lealtad está por venir. Quien viva por la fe verá mi gloria, y quien se vuelva atrás perderá el camino. Un momento decisivo está a la vuelta de la esquina».
Moisés supo que se acercaba el tiempo de la elección. El pueblo debe estar preparado, reflexionó. En este desierto se revela el verdadero corazón de Israel. Su destino con el pueblo de Dios depende de su respuesta ante la gloria que ha de descender. Con estas palabras resonando en su mente, y el pueblo ahora con el corazón encendido, la historia del pueblo elegido avanzaba hacia un nuevo capítulo. Un desafío que haría eco en todas las generaciones, donde la fidelidad y la adoración se encontrarían en el cruce de pruebas y promesas. Moisés, dijo la voz del Señor en su espíritu, mi plan para redención será más grande de lo que imaginas. Las respuestas a sus dudas y la renovación de su fe serán solo el comienzo, pero deben permanecer firmes, porque el desenlace transformará a Israel para siempre. Y así, el camino hacia la realización del pacto divino cobró vida, con un misterio profundo que aguardaba ser desvelado en el tiempo de Dios. Las tribus de Israel, ahora unidas en la reverencia, con el eco de la voz divina resonando en sus corazones, comenzaron a cambiar su percepción. Mas en el silencio que siguió, una inquietud se reavivó entre algunos. Se susurraban entre sí, mientras las mentes luchaban con la seriedad del llamado divino. Fue entonces que un hombre, de nombre Coré, se levantó entre la multitud. Su rostro estaba marcado por el deseo ferviente de poder y liderazgo. ¿Por qué debería Moisés ser el único portavoz de Dios?, cuestionó, su voz firme y decidida. ¿Acaso no somos todos un pueblo santo? Si el Señor está con nosotros, ¿no debemos todos ser líderes y profetas? A su alrededor, algunos comenzaron a asentir, cautivados por la idea de ser útiles y reconocidos en la comunidad. Moisés, sintiendo el espíritu de disensión creciente, se volvió hacia Dios en busca de claridad. Mientras su corazón se agitaba, el Señor le respondió, Moisés, arma a mi pueblo contra el desafío que está surgiendo. Ellos no se rebelan contra ti, sino contra mí. Enséñales lo que es verdaderamente justo y santo. Con el corazón ponderando las palabras del Altísimo, Moisés se acercó a Coré y a los rebeldes. Siervos de la rebelión, escuchad la palabra del Señor. ¿Qué más ha hecho Él por nosotros que nos dio la tierra prometida y nos condujo a través del desierto? Vuestra sed de liderazgo no puede eclipsar la gloria de aquel que nos ha salvado. Dios ha elegido a mi hermano Aarón y a mí para llevar su mensaje. No se interpongan en su voluntad. A medida que Moisés hablaba, una nube oscura cubrió el sol, un presagio de lo que estaba por llegar. El pueblo, temeroso, observaba el cielo cambiando de una calma sagrada a una inquietante advertencia. Y si el Señor hace una nueva cosa, si la tierra abre su boca y los traga a ustedes con todo lo que les pertenece, entonces sabrán que estos hombres han despreciado al Señor. Las palabras de Moisés resonaron firmes y claras, y el suelo comenzó a temblar bajo sus pies, como si el mismo universo escuchara la advertencia. Cuando Coré y sus hombres vieron la reacción de la tierra, comenzaron a dudar. La multitud contenía la respiración, la tensión era palpable como si cada corazón batiera en un solo compás. De repente, la tierra se abrió, y un abismo se formó, devorando a Coré y a su familia, junto a todos aquellos que lo siguieron, en un acto asombroso e irrevocable de juicio divino. El pueblo, temblando, observó el desenlace. Ciertamente el Señor es Dios, murmuró uno de los ancianos. Él ha mostrado su santidad entre nosotros, que nunca más volvamos a dudar de su soberana autoridad. Mientras el eco del juicio se desvanecía, el corazón del pueblo empezó a cambiar. Un renovado temor de Dios tomó lugar. Aunque asustados, comprendieron el peso del pacto en el que estaban involucrados. Cada uno de ellos vio que estaban llamados no solo a seguir, sino a adorar al Dios Santo que guardaba su pacto. Ahora, dijo Moisés, serán recordados para siempre por su respuesta a este evento. Esta lección no será olvidada. Dios es un fuego consumidor entre nosotros, y su fidelidad será nuestra guía. Pero antes que el pueblo pudiera exhalar con consuelo, el Señor habló de nuevo a Moisés. Este evento es solo el principio del juicio y la liberación que ha de venir. Recuerda, Moisés, cada corazón no solo es probado, sino que también es moldeado.
Un día, incluso los más alejados conocerán mi nombre y pueden volver a ser parte del pacto que he hecho con Israel, si su corazón se vuelve a mí. Moisés, asombrado, sabía que este era el preludio de algo más grande. La lucha por la fe sería constante. La historia de resistencia y redención se estaba escribiendo, y en cada paso, un nuevo misterio se revelaría. En el desierto, la esencia misma de su relación con Dios florecería, porque su plan de transformación en Israel apenas comenzaba a manifestarse. Así que, prepara al pueblo, porque lo que está por venir te transformará a ti también, oh Israel, sentenció Moisés, sintiendo en su espíritu que una nueva fase estaba a la puerta, una que cambió el destino de un pueblo designado. Recuerden siempre, la gloria de Dios será la luz que los guiará por el desierto, y su respuesta a esta luz determinará su destino eternamente. Aconteció que, tras la confesión del pueblo y la solemnidad del juicio, una nueva etapa comenzó en la travesía de Israel. Las lecciones aprendidas resonaban en cada rincón del campamento, mientras los jonés de la obediencia y la fe comenzaban a florecer entre ellos. Moisés, consciente de la transformación necesaria, buscó el rostro de Dios con fervor renovado, y en sus oraciones clamó: Señor, ¿cómo guiarás a tu pueblo hacia la tierra prometida sin desvanecer la esperanza que tú mismo has sembrado en sus corazones? La respuesta divina llegó como un viento suave, llenando su ser de fortaleza. Has de recordarles la historia de mi fidelidad y el poder que he mostrado en cada paso de su camino. Mediante cada prueba, forjaré su carácter y desarrollaré su fe, para que sean un pueblo que me honre y glorifique. Así, Moisés reunió a los ancianos de las tribus y les habló de las maravillas de Dios. Mirad hacia el pasado, hacia el momento en que el mar se abrió ante nosotros, al liberar nuestros corazones de la esclavitud. Cada experiencia ha de ser un testimonio de su gloria para el futuro. Las palabras de Moisés resonaban, y algunos, tocados por la memoria de su liberación, comenzaban a recuperar la fe. Días se convirtieron en semanas, y mientras avanzaban con pasos cautelosos, la sombra de la certeza empezó a invadir sus corazones. Cada mañana, el maná caía del cielo, un recordatorio tangible de la provisión divina. Pero también, cada noche, el enemigo interno se alzaba en sus pensamientos, como un eco persistente que susurraba dudas. ¿Retrasará Dios su promesa? Fue entonces cuando el Señor, deseando fortalecer el espíritu de su pueblo, dio instrucciones a Moisés: elige a 12 hombres, uno por cada tribu, y envíalos para explorar la tierra que prometí a sus antepasados, que vean lo que yo he preparado para ellos. Moisés obedeció, eligiendo guerreros valientes, hombres de renombre entre sus tribus. Los exploradores partieron hacia la tierra prometida, sus corazones rebosantes de esperanza y expectativa, mientras la imagen de la abundancia los guiaba. Pero también se asomaba el temor, pues la tierra estaba habitada por gigantes y guerras que debían enfrentar. Después de 40 días, regresaron cargados de frutos y testimonios que asombraron al pueblo. La tierra es buena, fluye leche y miel, proclamaron emocionados, mostrando racimos de uvas tan grandes que 2 hombres debían transportarlas. Sin embargo, entre los informes de abundancia, un tono sombrío surgió. Pero hay gigantes y el pueblo es poderoso. Nos sentíamos como langostas ante ellos. El temor y la desconfianza empezaron a ecoar en las personas. Ante esta incredulidad, emergieron los valientes, Caleb y Josué, quienes desafiarían las murmuraciones con un grito de fe. Sí, podemos tomar la tierra. Si el Señor está con nosotros, no temamos a los gigantes. Pero la multitud, abrumada por el miedo, se mostró rebelde. Quisiéramos haber muerto en Egipto, clamaron. La historia de la liberación parecía desvanecerse ante la magnitud del desafío. Moisés, abrumado por el clamor del pueblo y el sentimiento de desesperanza, se postró ante el Señor. Señor, perdona la incredulidad de este pueblo, pero el poder de sus quejas puede ser abrumador. Ellos ven lo visible, lo que está frente a ellos, pero olvidan la promesa eterna que has hecho. La respuesta del Señor fue grave, anunciando: por cuanto no han creído en mí, todos los de esta generación que han visto mis obras no verán la tierra que he jurado darles. Sin embargo, Caleb y Josué,
Ellos heredarán la tierra, porque han tenido otro espíritu. La tristeza se apoderó de Moisés mientras comprendía el fiel juicio, pero también sabía que la esperanza no estaba extinguida. La travesía continuaría y las promesas no cesarían. El Señor, en su misericordia, prepararía un camino, incluso en el desierto, para que una nueva generación conociera a su Dios y su gloria. Así, mientras se asentaban las decisiones divinas, la voz de Dios seguía resonando en los corazones de aquellos que estaban dispuestos a aferrarse a la fe. Las pruebas están lejos de terminar y el camino hacia la tierra prometida está lleno de lecciones. Quien confíe verá el cumplimiento de mis promesas, y hoy la lección es que no deben cejar en la fe, porque lo que se avecina está ligado a un propósito divino mayor. Una nueva generación aguardará apropiarse de lo prometido, y todo es parte de un plan que lleva a la redención de Israel y del mundo. La travesía continuaba, ahora salpicada de una nueva perspectiva. La adición de fe se formaba en cada corazón mientras avanzaban hacia la diversidad de lo desconocido. La historia del pueblo de Israel estaba lejos de concluir. Cada paso que daban en la arena del desierto resonaba como un eco de gloria en el cielo. Y así, el misterio del plan soberano de Dios se desplegaba, revelando que el futuro de Israel y de la humanidad entera estaba entrelazado en su historia de amor y redención. ¿Qué más estaba por ser revelado? La respuesta lo aguardaba, entrelazada en las promesas del Altísimo.